Pero cuando tú estés compartiendo, vamos primeramente con el escenario cuando compartes la Buybox. Cuando compartes la Buybox, el tema precio es importante, o sea, es un tema muy sensible con el precio. ¿Por qué? Porque si yo estoy compartiendo la Buybox con otros vendedores y yo la estoy vendiendo, yo soy FBA y tengo 200 unidades en Amazon y el otro es FBA, o sea, mis otros tres competidores, vamos a suponer que hay 10 competidores y otros tres tienen también 200 unidades y también son en FBA, eso significa que yo tengo una competencia muy igual ahí. Ángel, si estás hablando de 10 competidores, estamos hablando entonces que ahí son 4. ¿Dónde son los otros 6? Puede ser que los otros 6 sean FBM o puede ser que 5 sean FBM y uno sea Amazon. O sea, esto influye, porque al final estamos hablando que tienes competidores FBM, que es Fulfillment by Merchant. Al final que el vendedor FBM es que el propio vendedor se encarga de la distribución del producto. El FBA, que tú eres el que el Amazon es el que se está encargando de la logística del producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en este escenario donde hay varios vendedores FBA, varios vendedores FBM y Amazon también está en el listing, tienes que estar viendo, en caso que sea FBA, cuál es el precio donde la Buybox normalmente se mueve, que si estás usando Kipa, porque deberías estar usando Kipa, vas a estar viendo en qué precio en la Buybox como tal se está moviendo. ¿Eso es definitivo? No es definitivo para el caso tuyo que eres FBM, FBA, y si haces FBM tampoco es definitivo, porque primero ves es la Buybox, en qué precio se está moviendo la Buybox, después ves en qué precio se mueven los competidores bajo tu misma logística. En el caso de FBA, ¿cuál es el precio que normalmente se mueven las personas FBA? ¿Por qué te digo esto? Porque si la Buybox normalmente, vamos a suponer, se mueve en torno de los $10, pero tú ves que la mayoría de los competidores FBA venden en 12, pero los vendedores FBM venden en, vamos a suponer, en 11. Tú primero estás viendo la BIOS para saber en cómo se está moviendo el precio, pero realmente lo que te va a dar el determinado de cuándo se está moviendo el precio que tú, que eres FBA, vas a estar colocando de precio, es el precio de 12 en este caso, ¿no? Ay, Ángel, si yo lo pudiera vender en 11 también, pudiera ser, pero lo que es común, ¿verdad? Es que primeramente te fijes en la buy box, el precio de la buy box, para tener una noción sobre el precio que se está moviendo y qué discrepancia del precio existe. ¿En qué me refiero con esto? Si la MyBox normalmente se vende en $10, pero los FBA lo venden en 15, pero los FBM lo estás vendiendo, vamos a suponer, en 12, MyBox está vendiendo en 10, FBA se vende en 15, FBM se vende en 12. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando en este escenario? En este escenario, lo que puede estar pasando es que la mayoría de ventas se están yendo a vendedores FBM, porque el precio en mayoría se influye, en gran mayoría influye y los vendedores FBM, porque son los que tienen el precio relativamente más cerca al precio de la Buybox, es que van obteniendo mayor porcentaje de la venta. ¿Esto es siempre así? No, nada en Amazon es siempre así, solamente que hay una tendencia. Entonces, esto es un tipo de escenario. Ahora, si volteamos el segundo escenario, que es que sea que la mayoría de vendedores FBA está vendiendo en 12, los FBM están vendiendo en 15 y el precio de la Buybox normalmente en 10, eso significa que igual la mayoría de ventas se lo están llevando vendedores FBA en este caso. Entonces te digo que en este escenario, cuando tú estás compartiendo la Buybox, cuando hay otros competidores dentro de la misma Buybox, tienes que estar viendo el régimen de distribución como tal, si FBA, si FBM, el precio de la Buybox y el precio de la distribución donde tú lo estés moviendo. Si es FBA, cuál es el precio que se mueve y qué tan lejos y qué tan cerca está de la Buybox, porque eso te va a dar una referencia de cuánto se está moviendo la Buybox para esa forma de tu logística. Ahora, esto también hay el segundo factor que te decía. El segundo factor es el rendimiento del vendedor. ¿Qué me refiero con este, el rendimiento del vendedor? Aquí vamos a estar entrando directamente en que si tenemos el ejemplo que estamos colocando, 10 vendedores que hay en ese listing, uno es Amazon, 5 son FBM y 4 son FBM y 5 como tal vamos a suponer que son FBA. En este escenario vamos a estar hablando del rendimiento del vendedor, específicamente FBA versus FBA. ¿Qué me refiero con las métricas del vendedor? Que no es algo definitivo, Amazon no lo ha dicho, pero es algo que yo he podido ver con el tiempo, que es que mantener unas métricas sólidas sobre la baja tasa de defectos en el producto y alta tasa de satisfacción del cliente con el producto, ¿verdad? O sea, que si tú la mayoría del tiempo, esto lo vas ganando con el tiempo, que los productos que tú estás comprando en Amazon, no tú como vendedor, los productos que tú estás comprando a marcas, a distribuidores autorizados y demás, de marca reconocida, y lo estás vendiendo, y tienes baja tasa de devolución porque el producto tiene algún problema, eso te va dando con el tiempo mayor oportunidades en la Buybox, porque Amazon está viendo, el sistema de Amazon está viendo que eres un vendedor que normalmente vende productos de buena calidad
y que no hay problemas contigo. A esto me refiero con el rendimiento del el vendedor como tal, porque esto refleja directamente en cómo Amazon te ve como vendedor de Amazon. Entonces, si tú eres FBA y los otros vendedores son FBA, más hay uno que normalmente tiende o tiene recorrido en su cuenta, donde ha tenido muchos problemas con productos que sí han salido defectuosos, han salido vencidos o muchas devoluciones de clientes, eso afecta en el historial de la cuenta, por consiguiente, en la exposición y oportunidad que vas a tener dentro de la Buybox, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros hemos tenido experiencia con clientes que tienen tiendas de wholesale y ¿qué pasa? Que ellos vienen de cuando comenzaron a lo mejor tuvieron varios productos donde les dio mala calificación a su tienda. Ha habido el caso extremista donde se ha tenido que comenzar de cero y las ventas han vuelto a un estado súper bien, en el sentido de que antes venían como que costándole vender, aún teniendo inventario bueno, aún teniendo buen precio, aún teniendo buen tiempo de envío, teniendo varias cosas, pero el rendimiento del vendedor, el rendimiento como tal de la cuenta, estaba malo porque habían comenzado mal y demás. Lo que se hizo fue crear una empresa, crear una cuenta totalmente desde cero y cuando comenzaron a vender con los mismos productos que ya tenían, automáticamente las ventas empezaron a salir como no venían saliendo antes. Pasaron prácticamente, si mal no recuerdo, una cosa así como de $5,000 y cuando se cerró la cuenta, se abrió la cuenta de la nueva empresa, se abrió y se comenzó a vender con ese mismo inventario, pasó de vender 5,000 con ese producto a vender prácticamente con todos los productos que tenían en la tienda, a vender como unos 15,000. O sea, fue una explosión total y era por eso. El rendimiento de la cuenta, el rendimiento como tal de vendedor estaba bajo. ¿Verdad? Entonces, Ángel, ¿se puede subir? Sí, pero el tiempo era premiante, a veces como que vale la pena simplemente iniciar de cero, es un proceso más demorado ir subiendo, subiendo y subiendo y subiendo a comenzar directamente desde cero. No lo recomiendo, no digo que eso siempre sea el caso, a veces es mejor estar buscando poco a poco ir subiendo, pero era un caso que se veía mucho de que era el rendimiento del vendedor. Entonces, este es el segundo factor en la buy. Ve que él tenía buen precio, tenía muy buen precio, tenía el tiempo, cuando me refiero a buen precio, tenía que era uno de los que tenía el precio más bajo, tenía más cantidad de inventario, tenía uno de los mejores tiempos de envío porque tenía bastantes unidades por todo el país, por consiguiente tenía un buen tiempo de envío porque usaba FBA y la calidad del servicio al cliente de ellos también había mejorado drásticamente, pero el rendimiento del vendedor había bajado mucho, ¿no? Entonces, el tercer factor, ¿verdad? Eso colocándote en el rendimiento del vendedor con otros vendedores. El que tenga mayor rendimiento como vendedor, mayor esto, mayor posibilidad de que tú vayas obteniendo mayor porcentaje de la buy box. Lo tercero es el tiempo de envío. Y esto va directamente con el tema del FBA, más también con la cantidad de inventario. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú estás haciendo este wholesale y te vas comprando, por ejemplo, 100 unidades y estas 100 unidades las mandas FBA y se están repartiendo por todo el país, ok. Más, si tú estás haciendo el mismo producto, si yo estoy haciendo el mismo producto que tú, pero yo tengo 300 unidades del producto y la estoy distribuyendo por Estados Unidos, a lo mejor tú tienes una unidad o vamos a suponer, o tú tienes 5 unidades, vamos a suponer una unidad en todas partes de lo que pueden ser los almacenes de Amazon. Más, como yo mandé 3 veces más inventario que tú, yo tengo mucha más disponibilidad de inventario y entonces puede ser que tú tengas una, más yo tenga 3 unidades por cada locación de Amazon. ¿Qué pasa con esto? Que si es un producto donde se tiende a comprar de una unidad, todo bien, pudiera ser que estemos tú y yo empatados. Más cuando son productos donde Amazon ya en su historial, él sabe que se puede comprar 2, 3, 4 unidades, Amazon va a dar prioridad en ese caso, la buy box en este caso va a dar prioridad a mí porque tengo más cantidad de unidades y posiblemente yo pueda en mayor rapidez, porque Amazon, las 3 unidades, ¡pac!, las agarra y las envía. O sea, la calidad del envío, el tiempo de envío en mi caso es superior al tuyo. Ángel, ¿cómo hago con esto cuando yo estoy comenzando? ¿Cómo pudiera yo dominar el caso de la buy box cuando estoy comenzando y compartiendo la buy box? Estar buscando productos donde los productos se vendan muy poco en una unidad o en 2 unidades para que esto que te acabo de decir no pase. Si es un producto que se vende de 2, 4, 6, 8 unidades y estás comprando pocas unidades, busca productos donde se compre normalmente una unidad, 2 unidades, porque así tendrás relativamente la cantidad de productos que Amazon puede estar necesitando para satisfacer ese historial de compra de esa persona. Porque Amazon ya sabe cuándo las personas compran más, cuándo compran menos, cuándo compran de uno, cuándo compran de cinco. Entonces, eso te va a dar mayor porcentaje en la buy box. Y esto es lo tercero, que es el tiempo de envío. Perdón, lo cuarto, y por lo que lo separo, que es el tema de la calidad del servicio al cliente, es ¿por qué no lo coloco en el rendimiento del vendedor? Porque de una u otra forma, esto se separa porque la calidad del servicio al cliente no va directamente, o sea, sí va directamente relacionada, perdón, con el tema del rendimiento del vendedor, más es un punto aparte y que tienes que tener cuidado.
¿En qué me refiero? Cuidado de que hay algo malo te va a pasar. No, pero que influye mucho. ¿En qué sentido? Si cuando alguien está vendiendo, tú estás vendiendo un producto y alguien te hace una pregunta y tú demoras una hora para estar respondiendo, es distinto a aquel que responde en 24 horas. O sea, el que responde más rápido y el que da mejor calidad de atención al cliente a la persona, que en menos preguntas, en menos conversas y más rápido puede satisfacer la pregunta o el problema que se esté presentando con algún comprador en Amazon, mayor calidad del servicio al cliente tienes. Por eso es que no sé si lo has estado viendo, o esto pasa mucho cuando ya se vende relativamente una cantidad importante, es que se coloca una persona para que esté pendiente solamente de responder a los clientes. Ángel, esto normalmente lo hace Amazon. Sí, si estás haciendo FBA, pero es más delicado cuando estás haciendo FBM, porque si estás haciendo FBM y estás compitiendo contra gente FBA, no vas bien. O sea, porque Amazon va a responder más. Más igual, aunque seas FBA, tienes que tener esto en consideración. ¿Por qué? Porque aunque Amazon se encargue de la mayoría de situaciones, va a haber situaciones donde las personas van a querer hablar contigo. Y ese porcentaje tiende a ser bien bajo en comparación de las ventas que tiene con FBM, ¿verdad? Que si en FBM venden a lo mejor 100 unidades y hablan 10 personas con ellos, en FBA a lo mejor 100 personas compran y una termina hablando. Más ese porcentaje tienes que tener cuidado, ¿verdad? Es por eso te digo que es un punto aparte y que tienes que tener una atención específica, que es estar teniendo la calidad que se responde es con la mayor rapidez o la menor cantidad de preguntas y que la persona en el menor tiempo posible, rapidez, tiempo de la conversación y que en menos tiempo como tal, que es lo que estamos diciendo, satisfagas las respuestas de la persona, la pregunta que la persona está teniendo contigo. Esto es lo que tiene que ver con el tema de la calidad del servicio al cliente. Y esto, como te digo, cuando vas avanzando, cuando vas teniendo muchas preguntas al día, ¿verdad? Ya vas colocando a una persona directamente para que se encargue de esto. Y esto tienes que tener cuidado porque en FBM puede ser que de una u otra forma se justifique más porque se entiende Amazon de que no, de que la persona no está ahí como tal. Más cuando es FBA tienes que tener más cuidado porque no siempre va a ocurrir. Entonces, si a mí me ocurre una vez con el producto y a ti te ocurre dos veces, a mí es más probable de que aunque yo responda un poco más tarde que tú, por tú tener dos veces, vas a tener peor calidad del servicio al cliente en este caso. Y la última es la disponibilidad del inventario. Y es el ejemplo que te colocaba en el punto anterior, o sea, en los puntos anteriores, que es, si tú tienes un producto, ¿verdad? Que a lo mejor compras 100 unidades, pero yo tengo ese mismo producto, pero yo compro 500 unidades, ¿verdad? O vamos a suponer, ejemplo, que puse que era 300 unidades, a lo mejor tú tienes una unidad en varios departamentos en varios centros logísticos de Amazon, pero vamos a suponer que de esas 100 unidades tú tuviste en 100 almacenes de Amazon. Pero como yo mandé 300 a lo mejor yo tengo una en 300 locales de Amazon. Eso significa que si hay una locación, una ciudad donde tú no tengas ese inventario, pero esté cerca, aún así, si yo tengo inventario en esa locación, ¿a quién Amazon le va a dar la buy box? Me la va a dar a mí porque ya yo tengo inventarios en esa ciudad donde está la persona. Por eso es muy común, y esto lo vamos a ver en la otra parte, que es cuando tengas tu buy box, cuando más cantidad de inventario tú estés lanzando directamente en Amazon, eso influye directamente el posicionamiento y la cantidad de ventas que obtenga. Ángel, ¿esto cómo lo puedo hacer cómo lo puedo resolver cuando soy pequeño, estoy comenzando y lo demás? Lamentándolo mucho, esto se resuelve es con cantidad de inventario. Más, hay un pequeño detalle ahí. ¿Qué va a pasar? Que cuando un producto se vende pocas unidades al mes y tú estás, por ejemplo, un producto vende, vamos a suponer, 100 unidades al mes y tú compraste 100 unidades al mes y ahí hay, vamos a suponer, tres vendedores. ¿Qué va a pasar? Que posiblemente tú no vendas esas 100 unidades en un mes, posiblemente en dos o posiblemente en tres. Vamos a suponer que fuera en tres. ¿Qué pasa con esto? Como es un producto que se vende 100 unidades, Amazon entiende de una u otra forma que no tiene la suficiente demanda de inventario en todos los almacenes, por consiguiente es un poco más laxo con este tipo de cosas. Ahora, si el producto vende 50 unidades y tú estás mandando 100 y los vendedores y los competidores tienen 30, tienen 60, tú tienes más inventario. ¿Qué es lo que va pasando? Que cuando tienes más inventario, como ya te dije, vas distribuyendo más la cantidad de producto. Pero normalmente, ¿qué es lo que te digo con esto? ¿Qué es lo que quiero puntualizar? Si tú tienes más inventario, cuando estás comenzando, tú tienes más inventario de lo que el producto vende al mes, esto le da a Amazon de que como tienes más cantidad de producto y sabe que se venden pocas unidades y los demás tienen pocas unidades, va a pasar que como tú estás enviando más, eso va a significar que tú vas a tener locaciones de Amazon donde él va a tener el producto, donde otros vendedores no lo van a estar teniendo. Por consiguiente, eso te va a dar un porcentaje más de la buy box. Y esto me ha pasado a mí varias veces. Primeramente lo practiqué conmigo y después con algunas otras personas. Primero que se lo enseñé y después con algunos clientes, que un producto que a lo mejor venía vendiendo 10 unidades al mes
y todo el mundo tenía a lo mejor 20 unidades de inventario, 40 unidades de inventario, y nosotros mandábamos 70, 100 unidades de inventario, el producto que normalmente se vendía en 10, 20 unidades al mes, pasó a vender 30, 50 unidades al mes. ¿Por qué? Automáticamente, como hubo más disponibilidad del inventario, no sé por qué, la verdad también termina pasando, más lo que sí vimos es que al final se terminó vendiendo más. Más también ocurre el otro caso con que a lo mejor no se vende más el producto, pero sí tú ganas más el porcentaje de la venta. O sea, si hubo 10 ventas, posiblemente yo hice 6 ventas y los otros hicieron la otra cantidad de ventas. Entonces, esto es como un pequeño hack, espero a mí que se me haya entendido en el sentido de la disponibilidad de inventario.